Que son pruebas estandarizadas que pretenden medir el grado de aprovechamiento escolar en nuestros alumnos. Nosotros decimos que no son verdaderamente los procesos de evaluación que un docente debe implementar, que la evaluación es algo más grande, es algo más complejo y es constante, que en nuestros alumnos debemos estar permitiendo la autoevaluación, que ellos mismos revisen su quehacer al interior de las aulas, que ellos nos vean la forma en la que conviven, que podamos todos juntos elaborar verdaderos criterios de evaluación que midan conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, porque todo eso es la personalidad humana. No puede estar valorado simplemente en un examen que se desarrolla de manera externa y que no tiene la intención verdaderamente de desarrollar la personalidad humana. En este tenor, los trabajadores de la educación hemos dicho que este proyecto llamado Alianza por la Calidad de la Educación está bien encaminado, pero encaminado hacia los intereses de la oligarquía internacional, que lo único que pretende es imponer en nuestro país un modelo educativo que permita el paso a la privatización de la educación, porque hoy el gobierno se da cuenta que en la educación es donde puede estar la conciencia despierta del pueblo oprimido, y quieren utilizar los espacios educativos como parte de esos órganos de control ideológico, y nosotros hemos dicho que no nos vamos a prestar a ese sucio juego, que los maestros formados en escuelas rurales, que los maestros formados en normales de aquellos pueblos alejados de la sociedad colonial, como le podemos decir, que tuvimos la oportunidad de llegar a nuestras ciudades y empezar a trabajar con los jóvenes y ver que tanto en el campo como en la ciudad siempre el individuo es el mismo, el contexto quizás es cambiante, y en ese sentido hoy el gobierno lo que pretende es decir que los maestros normalistas no estamos dando una buena educación, y utiliza sus aparatos de control para persuadir y crear una cortina de humo en la cual le dice a la sociedad que hay necesidad de que evalúen a los maestros y los vayan catalogando por buenos y malos maestros. ¿Y el gobierno quién lo evalúa? ¿Quién ha evaluado esas malas políticas que ha implementado? Organismos financieros internacionales les dan órdenes que este gobierno asume, sigue y respeta, que solamente están sumiendo en la miseria y en la pobreza a nuestro pueblo. Nosotros creemos que el maestro se debe de profesionalizar, que el docente debe de estar en un constante proceso de conocimiento, en un análisis de su quehacer, en comunión con los compañeros, en correlación con los padres de familia, y que esos procesos de evaluación deben de estar encaminando a una profesionalización, pero bajo los criterios reales del contexto en el que el docente se desenvuelve y no bajo los criterios que el Estado hoy pretende utilizar. Es en ese sentido que hemos dicho que hay posibilidades en México de construir una propuesta educativa contrahegemónica, una propuesta educativa que sea clasista, que sea incluyente, que sea liberadora, que sea emancipadora, que permita despertar el análisis crítico de nuestra realidad para transformarla. Esa es la educación que los trabajadores de la coordinadora estamos impulsando, y estamos construyendo proyectos de evaluación, proyectos de autogestión, proyectos de construcción de propuestas reales que mejoren las condiciones de nuestros alumnos y nuestras. En ese sentido, esta propuesta contrahegemónica que nace en algunos estados de la República y que va tomando fuerza y forma, no le conviene al gobierno, y lo primero que hace es decir una mentira tantas veces, repetirla constantemente para que parezca verdad. Y lo que ha dicho es que en los estados del sur, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, por mencionar algunos, es donde existe el mayor rezago educativo, es donde existe el índice de reprobamiento mayoritario, deserción escolar y una serie de argumentos que el gobierno emplea para poder persuadir a los estados donde se está haciendo un trabajo de formación ideológica, para decir que el docente no está haciendo lo correcto y que lo necesario es deshacerse del maestro. Nosotros creemos, primero, que como trabajadores de la educación, con una formación
y con una intención real de mejorar las condiciones de nuestros alumnos, les tenemos que ayudar a que ellos reflexionen cuál es su realidad y la puedan transformar para mejoras propias y de su entorno. Los docentes a los que hoy nos critican le decimos al pueblo que hemos ayudado a un proceso de alfabetización, pero con razonamiento, no una alfabetización que permita la repetición de conocimientos, pero sin un razonamiento de los mismos. Que los docentes a los que hoy nos critican hemos sido parte en todos los procesos históricos de este país de agentes transformadores y que vamos a seguir con esa tarea y que sabemos que el costo tal vez sea caro, sea elevado, porque a muchos de nuestros compañeros que han salido a las calles a alzar la voz y decirle a este mal gobierno que no estamos de acuerdo ni con su política educativa ni con su política económica, lo primero que hacen es callarnos. Y lo repetimos constantemente: si uno se va, otro vendrá. Y como ya lo dijimos hace un momento, podrán cortar todas las flores, pero nunca lograrán detener la primavera. Y eso es lo que para nosotros vale, es lo que para nosotros importa. El que podamos seguir con esta tarea de difusión e información y decirle al pueblo que la lucha que hoy el magisterio está emprendiendo por la defensa de la educación pública es parte de una lucha que debiera ser responsabilidad de todos nosotros. Que la lucha que hoy hacemos en unidad con otros sectores de la sociedad por la defensa del empleo es una lucha de todos, para beneficio de todos. Por eso el rechazo a esa propuesta de contrarreforma laboral que pretenden impulsar y que hoy la tienen en el congelador y que nosotros pretendemos que se vaya a la basura, que están impulsando algunos diputados de las diferentes bancadas de los partidos políticos que han demostrado que no tienen la intención de ayudar al desarrollo del pueblo. Decimos claro y abiertamente que los maestros, que los obreros, que los campesinos, que el pueblo de México debemos defender el derecho al empleo. Debemos defender los derechos laborales que se han ganado a costa del sudor y la muerte de muchos de nuestros compañeros que nos legaron patria y libertad. En ese sentido hoy le decimos al pueblo de México que así como aquellos mineros, aquellos electricistas al inicio de los 1900 emprendieron una gran lucha por la defensa de sus derechos laborales y lograron generar la agitación suficiente para que el pueblo fuera despertando y plasmar en nuestra Constitución política el artículo 123 que nos dota de derechos históricos ganados por los trabajadores y para los trabajadores, y que hoy este gobierno, con una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que para nosotros no es otra cosa que una contrarreforma regresiva que retrocede a nuestro pueblo a los niveles de esclavismo nuevamente, cuando se le quita al trabajador el derecho a la organización, el derecho a un contrato colectivo de trabajo, el derecho a organizarse, a generar mejores condiciones organizados en un sindicato. Hoy quieren normar el derecho a hablar del trabajador, hoy quieren normar el derecho a salir a caminar en las calles en protesta por estas malas políticas, y lo peor de todo, quieren violentar los derechos de seguridad social como ya lo están haciendo con las reformas y la aplicación de nuevas leyes como la del ISSSTE. Hoy al trabajador lo quieren contratar por una semana, por 3 meses, por 6 meses y hacerle término de contrato y decirle que no está capacitado para desarrollar su quehacer docente o su quehacer en cualquiera de las áreas laborales donde se desenvuelva. Esto es lo que creemos no es favorable, porque no le permiten generar derechos para antigüedad, no le permite generar el derecho a un retiro digno. Hoy inclusive el gobierno pretende legalizar la subcontratación con algo que le llaman con términos gringoles como el outsourcing, traer gente externa que no tenga ningún compromiso con el patrón y que lo que le pueda pasar en el desarrollo de sus actividades no sea responsabilidad del patrón, porque le paga a un agente externo y ese agente externo es el que tiene una relación con esa persona individual. Todo esto es parte de lo que aquí hemos estado compartiendo. Han venido investigadores a darnos su punto de vista de lo que es esta contrarreforma laboral regresiva en este espacio, donde también hemos compartido los puntos de vista de compañeros de diferentes estados, de cómo vemos nosotros el proceso de esta
de esta desvinculación de la realidad que está llevando a cabo el gobierno por medio de los medios masivos. Es en este espacio donde también hemos dicho que defendemos y nos solidarizamos con la lucha de todos, de los campesinos por la defensa de la tierra, de los mineros por la defensa y restitución de su empleo, al igual que los compañeros electricistas que hoy precisamente están celebrando o conmemorando, porque no podemos llamar que sea una celebración la resistencia, es un acto conmemorativo de respeto, que hace unos días hayan cumplido 18 meses en resistencia, 18 meses exigiendo que les reintegren su derecho laboral, que les restituyan su empleo, que de manera ilegal, como ya quedó comprobado en tribunales internacionales, que les restituyan su derecho al empleo. Esta lucha de resistencia que los compañeros del ESME han emprendido le ha dado fuerza a muchos sectores para que también se levanten y alcen la voz. Los trabajadores de la educación estamos aquí, hemos dicho que a 31 años de vida la Coordinadora Nacional ha logrado grandes cosas y que el Estado no ha tenido el valor de decir que las mejoras que se han podido obtener en los espacios educativos, las mejoras que se han podido tener como derechos laborales, no fueron ganadas nada más porque sí. Fue por la agitación, la organización y la movilización que los trabajadores disidentes en la CENTE hemos emprendido. Y que esto pues nos ha costado mucho, nos ha dolido ver desaparecer a nuestros hermanos, nos ha llegado al corazón el saber que muchos de ellos están encarcelados, asesinados, y que es el costo que se ha pagado por poder alzar la voz en protesta ante las malas políticas del régimen. Ese es el resultado de la conciencia crítica, de la conciencia analítica que tenemos los trabajadores de la educación. Yo compartí hace un rato con todos los que estaban presentes una poesía que hablaba de la libertad que hoy nos quieren quitar, a poder decir y actuar, a poder pensar, inclusive hasta transitar. Es peligroso el día de hoy en este país en el cual tenemos a una persona que emprende una guerra en contra del mismo pueblo de México, que llega al gobierno de manera ilegítima y que estando en el gobierno empieza a aplicar políticas de desempleo, políticas de represión, hostigamiento y asesinato. Por eso repudiamos totalmente la mala política que Felipe Calderón ha emprendido en este país, porque su única intención es obedecer los mandatos de sus patrones extranjeros, de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Desarrollo, no obedecer verdaderamente los intereses del pueblo. Al pueblo lo excluye, al pueblo lo sanciona, al pueblo lo encarcela, pero a sus patrones, la pequeña y gran burguesía que tiene nuestro país, que con más de 200 ricos se quieren quedar con los derechos y los privilegios con tal de entregar la patria a la inversión extranjera, es algo de lo que no podemos permitir que se siga dando en este país. Tenemos una gran responsabilidad histórica. Hace 2 meses, para ser exactos, el 14 de febrero, exactamente el día en el que se recuerda la muerte de Vicente Guerrero y que algunos celebran el amor y la amistad, justamente ese día, entre esos decretos que de repente se saca de la manga Felipe Calderón, lanza un decreto que con bombos y platillos anuncian diciendo que está haciendo algo para beneficiar los bolsillos de la ciudadanía, y dice: vamos a hacer deducible de impuestos el pago de colegiaturas en colegios particulares, y que esto va a beneficiar directamente a la ciudadanía. Sabemos y entendemos cuál es la intención de este decreto, un decreto que no beneficia ni siquiera al 8% del pueblo, sino solamente es un beneficio para los dueños de los colegios y para la alta burguesía, mientras que en educación pública no hay inversión. Cuando la UNESCO decreta que los gobiernos de América Latina debieran invertir el 12% del Producto Interno Bruto en materia educativa, y que si las condiciones económicas no lo permiten, mínimamente se debiera invertir el 8%, aquí en nuestro país no se ha alcanzado ni el 4%, pero sí se ha armado a los militares, sí ha habido un aumento salarial
para los mandos de más del 50%, sí se han creado nuevas policías y sí se han comprado más armas. Y ya hemos dicho que quienes venden las armas son precisamente los Estados Unidos, que después de esta crisis que llevaron en una guerra en el Golfo, pues hoy lo único que les queda es buscar formas de ingreso económico, ya sea frenando el traspaso de la droga que viene de Colombia para generar allí mismo en Estados Unidos redes de producción y distribución de droga sin que haya quien le impida tener competencia, y lo otro pues vender armas tanto para los narcos como para los ejércitos. Y todo esto, ¿a quién perjudica? Pues al pueblo. El pueblo, que es el que vive la zozobra de una guerra estúpida que está costando sangre de seres inocentes. Perjudica directamente al pueblo, que sufre en carne propia el temor de saber que sus casas pueden ser interferidas por los militares sin alguna argumentación real, porque es parte de aquellos decretos que el gobierno se ha sacado de la manga y que el pueblo pues no ha sabido rechazar. Cuando por allá en aquel tiempo decían que no podíamos darnos la mano ni abrir la boca porque la influenza H1N1 pues nos podía matar, pues la única realidad era que lo que querían era asustar al pueblo, generar una psicosis colectiva para dar paso a una política de seguridad social que permitió que hoy inclusive los extranjeros puedan venir a decir cómo desarrollar la seguridad en este país. Es parte de todo esto que el gobierno ha hecho en contra del pueblo de México. Aprobar reformas que no son otra cosa que el paso a la privatización y la entrega de nuestra soberanía nacional legalmente. Por eso le decimos al pueblo que este campamento de denuncias tiene ese propósito precisamente, poder informar, poder compartir la misma información, que no crean que nos sacamos de la manga lo que decimos, sabemos lo que estamos hablando, tenemos conocimiento de causa, tenemos documentos que comprueban el robo y despojo que le han estado haciendo a este país desde los altos órganos de gobierno, y que lo que verdaderamente debieran hacer no lo hacen, al contrario, evaden una responsabilidad para la cual fueron mandatados, desde la Cámara Alta, la Cámara Baja, hasta los gobiernos locales y el gobierno federal. Pareciera ser que todos ellos están en complicidad con la única intención de poder seguir gozando de los privilegios que les dan sus patrones, los oligarcas. Es verdaderamente doloroso darnos cuenta cómo la gente no atiende la realidad que se vive, como muchos de nosotros preferimos decir que eso pasa en otros estados como Ciudad Juárez, que eso pasa en Oaxaca, que eso pasa en Morelos, pero que en mi casa no va a pasar. Yo solamente recordar las palabras del escritor y poeta Javier Sicilia después del asesinato de su hijo, ya estamos hasta la madre, un intelectual diciendo eso y llamando al pueblo a organizarse y a luchar, es parte de esto que está propiciando este gobierno, es parte de esto que está haciendo este mal gobierno, que no es posible que un pueblo tan grande en riqueza, tan grande en economía, sea un pueblo pobre y que sus gobernantes estén en la opulencia. Hemos pedido a todos los que transitan por este espacio que cuando tengan la oportunidad se la den. Ahorita están aquí los compañeros de Puebla, les están regalando una macetita con una cooperación voluntaria, les están dando por aquí a la venta dulces traídos directamente desde ese estado, que ayuden para recabar fondos para la resistencia, que ayuden para poder seguir organizando el trabajo político de los trabajadores de la educación. Y todo esto como parte de una tarea que desde la Asamblea Nacional de la CENTE emprendimos, la solidaridad colectiva con todos los referentes de este país, la unidad hacia la construcción de un frente de masas que permita generar la agitación suficiente para cambiar este sistema. Es un camino difícil porque en el proceso pues pasan muchas cosas. Por ahí dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir tal cual es al enemigo, la necesidad
y la necedad de vivir sin tener precio. Creemos que con la frente en alto, quienes hemos transitado en este país y hemos visto de arriba abajo, de norte a sur, lo que verdaderamente ocurre, tenemos la responsabilidad de compartirlo. Aquí estuvieron compañeros de Sonora haciendo la denuncia en su momento de que hasta ahorita no hay castigo para las muertes que se están dando fuertemente en ese estado. La muerte de los infantes hace algunos años en la guardería ABC. Compañeros que desde el norte nos dicen que las muertas de Juárez tienen una explicación y hay responsables y que el gobierno lo sabe en esa negociación oscura en donde la trata de blancas es un negocio donde altos funcionarios están inmiscuidos. Pues es más fácil asesinar y enterrar que reconocer sus errores, ¿verdad? Esto es parte de lo que vivimos en este país. Hoy que sabemos que hasta ahorita, hasta estos momentos, no hay claridad de lo que ha pasado con los asesinatos de jóvenes, de niños, de luchadores sociales, pues creemos que el gobierno no lo va a hacer. En sus manos tiene los medios de control ideológico. Nos invitan a que agachemos la cara, nos entregan el cielo y nos quitan la tierra, por ahí decía una persona, ¿no? Pues tú vas a tener mejor vida ahí arriba, la vida de acá abajo yo te la controlo, no te preocupes. Eso es lo que el gobierno nos ha dado. Y hoy que pretenden hacer de la escuela también un órgano de control ideológico, les decimos que no se va a poder, porque los trabajadores disidentes en la Coordinadora Nacional vamos a seguir haciendo lo que mejor hemos sabido hacer en 31 años, un trabajo de formación real en nuestros alumnos, sembrando la semilla de la conciencia, una semilla que tarde o temprano tendrá los frutos necesarios para que todos, organizados, vayamos caminando hacia la transformación real de este país. Ese es el mensaje que hoy compartimos con ustedes, ese es el mensaje que hoy le damos al pueblo, que en este espacio donde acordamos instalar esta carpa de denuncias, la única intención es poder invitar al pueblo a que revise lo que está ocurriendo, que veamos los noticieros, pero no los locales, porque pues esos están bajo el control del Estado, y cuando los noticieros locales dicen la verdad, pues los cesan, como a Carmen Aristegui, o les ponen candados para que después ya no puedan decir lo que piensan. Por eso nosotros decimos que lo único que queda es pues darle una miradita a las cadenas internacionales que hablan de lo que pasa en México, y no es nada grato saber lo que piensan los demás de nosotros. Creemos que nosotros mismos podemos hacer la diferencia, generar el cambio, unir todas nuestras manos, nuestros hombros, como decimos, hombro con hombro, codo con codo, defender a este país. No es posible que se lo quieran llevar al traste. Esto es lo que la gente le dice al pueblo de México, lo que la gente comparte con el pueblo de México. Y pues, hay tantas cosas bonitas, hay tantas cosas hermosas que hay en este país que pues a veces prefieren meternos en la conciencia desde los años 50, cuando por ahí los economistas le dijeron al gobierno cómo hacerle, precisamente a Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial, cómo hacerle para generar economía en el país después de pues, un desgaste. Pues vamos a meternos de lleno a una política económica, no vamos a hacer de los bienes de consumo la necesidad fundamental del hombre, ¿no? Y desde entonces empezó a hacer una política de mercadeo en la cual pues el capitalismo avanzó rápidamente, ¿no? A tal grado que aquí en nuestro país, si no traemos tenis de marca, si no traemos los lentes de moda, la ropa de moda, pues nos ven como patito feo, y pues tenemos que sentirnos bien con los demás y usar lo que los demás usan, ¿no? Han quitado el derecho a las personas a vivir en comunidad. Son raras las familias que juntas salen a pasear, a compartir un espacio, a platicar. Hoy pues mejor vamos de shopping, ya no van a platicar entre ellos, van directo a la tienda a ser parte de este círculo, a este vicio de consumo que hoy se tiene. Ya no van a compartir un helado al parque y platicar. Pareciera ser que eso ya se olvidó, ¿no? Hoy es más fácil ir caminando y buscar dónde comprar lo que nos hace falta. Es parte de esta política que hoy nos influenciaron.
olvidarnos de nuestra realidad, olvidarnos de las cosas bellas, ¿no? Yo recuerdo que antes en las zonas céntricas como esta, en la Alameda, había música viva, la gente salía a bailar. Mi abuela me contaba que la hora de la comida era sagrada, lo compartíamos hace un momento. Todos se sentaban a la mesa, compartían el alimento y compartían también la plática. Ahora la gente se sienta alrededor de la televisión y ni se dirige en la palabra. Esto es parte de lo que ha hecho el gobierno, ese proceso de individualización en el cual nos tienen inmersos, ese proceso de comercialización en el cual nos tienen inmersos, y olvidarnos de las cosas que verdaderamente son bellas. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste en los días de enero. También mi sangre huye y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos los días. Cosas que se están olvidando, cosas que se están quedando atrás, muy atrás. Hoy, pues mejor vámonos al internet, vámonos a ver la tele, vámonos a todos lados menos a compartir un libro, compartir un pensamiento, compartir un razonamiento. Creemos que eso es lo que el gobierno quiere hacer con el pueblo y el pueblo no lo debe de permitir. El día que todos alcemos la voz y que todos digamos ya basta, ese día México verdaderamente va a crecer grande como lo que es una raza resistente y fuerte que ha aguantado después de 500 años las conquistas que han venido, conquistas de varios, y aún así se mantiene la raza de bronce pura. Hoy nos quieren hacer olvidar hasta nuestras raíces. Un pueblo con tanta historia, una cultura tan grande no se puede quedar enterrada en el olvido, y solamente cuando el pueblo aprenda a reconocer sus raíces, cuidar sus raíces, podemos seguir avanzando. Esa raza es grande y tal vez podamos ir juntos caminando más adelante a la construcción de una verdadera patria, porque la que hoy nos están dando estos entreguistas pues no nos ha servido más que para estarnos quejando, pero no accionando. Hay que actuar en consecuencia, y lo que los maestros hacemos pues es invitarlos a compartir un espacio de reflexión, invitarlos a que vayamos buscando formas de convivencia que nos permitan transformar esta realidad. Gracias.